Hola amigos de YouTube, soy José Bobadilla. Estamos produciendo estos videos guiados por la obra de Kiyosaki, La conspiración de los ricos, dentro de todo este paquete de videos que estamos armando para ustedes, para toda la gente en el mundo que ve este canal de José Bobadilla Oficial y que se llama Los libros que cambiaron mi vida. Pues como ustedes deben saber, yo estoy muy emocionado con el tema de la conspiración contra nuestra educación. La conspiración contra nuestra educación porque yo creo que es la tarea más increíble que los seres humanos tenemos que afrontar en lo que hemos llamado la nueva economía, la nueva cara del mundo, la era de la información, la era de la tecnología. Esta era nos exige a los seres humanos reflexionar, filosofar y corregir nuestro rumbo y nuestro papel frente a la educación, porque la educación es el motor más increíble que puede literalmente hacernos avanzar o mantenernos o retrasarnos en el camino. Y pues nada, ya la gran conspiración de la educación, lo hablamos en el video anterior, lo que hizo fue retrasarnos un poco en el camino y opacar nuestros sueños y pues hablamos de cómo, por eso la educación como fue diseñada para mantenernos, para trabajar, para ser obreros, para sobrevivir, pero no para hacer realidad los sueños, ni para volvernos soñadores, ni para impactar el mundo, ni para ser innovadores, ni mucho menos para generar riqueza. Y por eso la gran desconfianza que los niños hoy y los jóvenes deben tener en la educación que reciben es por qué no les hablan del dinero. ¿Por qué no les cuentan cómo funciona realmente el sistema monetario? ¿Por qué no le cuentan a las personas por qué los profesores no entienden eso? ¿Por qué no saben eso? Porque los profesores son asalariados, porque los profesores están en el mismo juego, porque los profesores son presas útiles y muñecos útiles del mismo engranaje que es la educación tramposa que le entregan a la sociedad. Y por eso se requiere, por eso la gran crisis que está viviendo la educación hoy en día. Ustedes se dan cuenta que hasta más o menos finalizar la década de los 50, lo que llamamos hoy educación era una buena apuesta, más o menos buena, y era lo único que la gente entendía. Si haces una carrera, pues vas a encontrar un buen empleo que te permite jubilarte. Era básicamente la promesa de la educación. Ingenieros que salían de una universidad y encontraban un trabajo digno que le permitía sobrevivir, tener un garaje y 2 perros y 3 niños y una esposa más o menos contenta. Pero si ustedes se dan cuenta, apenas empieza a vislumbrar la era de la información y el mundo de la tecnología empieza a explotar. Ahora empieza la información a circular y nos damos cuenta que empiezan nuevas preguntas a hacernos. ¿Por qué tengo que dejar los niños tirados en la casa para ir a trabajar? ¿Por qué ahora mi esposa tengo que dejarla tirada en la calle, en la casa para ir a trabajar? Pero más grave, ahora ¿por qué mi esposa y yo tenemos que trabajar para ganar el dinero? La persona se casa y ahora la esposa y el esposo tienen que ir a trabajar para poder pagar el colegio de los niños, el arriendo de la casa y la alimentación, solo para sobrevivir. Ahora tiene que trabajar el papá y la mamá. ¿Por qué? Porque la inflación se los está comiendo. Pero esa pinche educación no les está enseñando a ganar dinero, sino que les está enseñando a obtener un título para conseguir un trabajo. Y somos tan poco reflexivos, tan poco filósofos, que no cuestionamos la educación, y ahí está el problema, ahí está la gran conspiración contra nuestra educación. Cuando llega la era de la información, ahora nos damos cuenta que ya no vale tener un título para conseguir un trabajo, pero que ahora hay miles de abogados, miles de ingenieros, miles de economistas, miles de contadores peleándose los mismos puestos, y ahora ya nos damos cuenta que el juego cambió y que ese mismo juego no nos sirve para enfrentar el mundo de hoy, porque ya no hay empleo, porque ese empleo bueno que nos entregaban para sobrevivir ya no existe. Y entonces los jóvenes le siguen apostando, los jóvenes equivocados le siguen apostando a las carreras
para ser educados, obedientes para conseguir un empleo, madrugan para ir a las universidades, para ser obedientes, para ir a conseguir un empleo que ya no va a existir. O sea que ni siquiera la promesa chiquita que les ofrecían de un empleo la van a obtener, pero sus mentes salen formadas de una manera o deformada de una manera que no sirve para la era que estamos viviendo, que es la era de la creatividad, la era del liderazgo, la era del emprendimiento, la era de la creación. Y por eso es que necesitamos una nueva educación. Y esa educación no nos la va a ofrecer, la gran noticia que les tengo es que esa educación no nos la va a ofrecer ni el Estado, porque el Estado difícilmente nos ofrecerá una educación de calidad. Nada de calidad viene del Estado y ustedes lo saben. Ni el agua que llega del Estado es confiable, mucho menos los impuestos, mucho menos. Ustedes saben que no hay cosa más perversa que lo que ofrece un Estado. ¿Por qué? Porque el Estado no tiene dueño, porque el Estado difícilmente hace cosas maravillosas. Y entonces el Estado no nos dará una educación como la que queremos. Por eso la riegan aquellos que le piden al Estado una buena educación. El sistema no nos va a dar una buena educación, porque lo que hace el sistema es cobrar más impuestos para maquillar esa educación y seguirnos dando más de lo mismo. Esa educación no nos sirve y por eso las revoluciones en la educación no consisten ni en cambiar a los ministros, ni en ponerle más computadores a las escuelas, ni en pintar las escuelas, ni en poner más escuelas donde no las hay. De hecho, lo mejor que podrían hacer es no poner más de esas pinches escuelas, porque eso lo que hace es empobrecer a la gente y educarla para una era que ya no existe. Entiendan, jóvenes, ustedes que están en las universidades se están educando para una era que ya no existe, es decir, están siendo estafados por un sistema que los educa para una era que ya no existe. Y entonces, por eso se hace tan increíblemente importante lo que nuestro Premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, en la Comisión de Sabios para la Educación, la Ciencia y el Desarrollo, que se adelantó en Colombia en 1991, donde hubo un grupo literalmente de filósofos, de pensadores, de científicos y de soñadores, que se dieron cuenta de este problema y le dijeron al Estado, esa educación pinche que tienen no nos sirve para nuestros jóvenes y para nuestros niños. Necesitamos una educación que sea inconforme y reflexiva. Necesitamos una educación que vaya desde la cuna hasta la tumba, una educación que nos inspire una nueva manera de pensar y que nos inste a descubrir quiénes somos en una sociedad que se quiera más a sí misma. Y le dijo, las condiciones están dadas como nunca para el cambio social y solo la educación será el instrumento maestro, pero no es cualquier tipo de educación. Necesitamos una educación inconforme y reflexiva. Esa es la educación que necesitamos hoy. Una educación donde nos preguntemos, ¿yo para qué trabajo todo el día? ¿Yo por qué me endeudo? ¿Yo por qué tengo que madrugar para trabajar para otro? ¿Por qué mi esposa y yo tenemos que trabajar? ¿Por qué mis niños tienen que madrugar para ir a una escuela? ¿Qué les están enseñando en esa escuela? Tenemos que volver a repensar y la pandemia creo que a muchísimos seres humanos les hizo esas grandes preguntas y yo por eso celebro que que miles de personas en los Estados Unidos no hayan vuelto a las empresas después de la pandemia porque aprendieron a emprender y les dijeron a las empresas, yo no voy por ese sueldo que me pagabas y muchísimas de las empresas quedaron sin empleados. Bravo por eso, porque los seres humanos dijeron no queremos esclavizarnos más por un pinche sueldo, queremos soñar, queremos arriesgarnos, queremos autoeducarnos, esa es la palabra, queremos autoeducarnos. ¿Y saben qué? Con todo y la crisis y la inflación que están viviendo los Estados Unidos de Norteamérica, hoy es uno de los países con un déficit de empleados, es decir, hay sobreoferta de empleos, hay montones de espacios que no están siendo llenados y por eso hay millones de personas que se quieren ir para allá. ¡Qué tristeza! A que sean esclavizados. Esas personas tienen que ser autoeducadas para que no busquen irse para allá, que las esclavicen. Pero bien por los norteamericanos que lograron liberarse en sus reflexiones en días de pandemia y dijeron no queremos ir a las empresas, queremos desocupar esas empresas para que esas empresas reflexionen y para que cambien, para que también cambien. El modelo de educación que necesitamos hoy en día es autoeducación. Por eso se llama esta serie Los libros que cambiaron mi vida. Yo tuve el coraje de emprender, de entender un modelo de empresa de la nueva economía,
de llenarme de coraje, de no quejarme, de ganar dinero suficiente para vivir, no para sobrevivir, sino para vivir, y de empezar a decirle a la gente que tenía la oportunidad de educarse. Y por eso hace muy poco tiempo y muchas veces me ha ocurrido que se me acercan niños en muchas tarimas del mundo con sus padres y me dicen, sus padres, mi niño quería tomarse una foto contigo, él te escucha por YouTube desde que tú apareciste en la industria, y me dice, pero se acercan a mí al ladito y me dicen, pero hay un problema, mi niño no quiere ir a la escuela. Y yo le digo, delante del niño, le digo, ven para acá, tú tienes un niño brillante, no le hagas caso a tu mamá, porque tu mamá quiere que vivas la historia que ella vivió, tu mamá quiere que vivas la historia que la sociedad equivocadamente vive. Necesitamos niños que sueñen, necesitamos niños que se atrevan, necesitamos jóvenes que rompan el molde, necesitamos jóvenes que lean, necesitamos jóvenes que se lancen a este mundo impresionante de la economía de la información y que emprendan y que hagan realidad sus sueños mediante el esfuerzo de sus propios talentos.